quiero traer un poquito una enseñanza que después voy a profundizar un poco más. Pero estamos en estos tiempos, estamos en tiempos donde la palabra se está cumpliendo en cuanto a muchas cosas que están pasando en el mundo. Y una de las cosas que necesitamos entender y darnos cuenta es que cuando nosotros buscamos más de la presencia de Dios, Dios va respaldando más nuestras vidas. Dios va junto con nosotros. Dios va avanzando su obra. Dios te necesita a ti, me necesita a mí, nos necesita a nosotros para predicar la palabra, para llevar el evangelio. ¿Alguien me dice amén? Para que podamos llevar el evangelio. Aleluya. Yo creo que ahí donde estás, solamente inclina tu cabeza, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, hoy presentamos nuestros oídos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que estén atentos al consejo de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo no sé si tiene papel, lápiz que quiera apuntar, pero hoy quiero hablar acerca de algo que la Escritura nos enseña. Estos tiempos en los que estamos viviendo, muchas veces estamos dependiendo de lo que los demás hagan para que nosotros podamos avanzar. Y la palabra nos da una responsabilidad a ti y a mí para con buscar la presencia de Dios. Yo no sé cuántos recuerdan o cuántos en su país tenían cerca algún río o el mar, que de repente iban, tomaban tiempo para bañarse, para ir, pero esos momentos en los que uno disfrutaba, los que somos de costa o vivimos cerca de la costa, ¿verdad? Nos gustaba ir. Yo recuerdo de niño, en mi pueblo hay un río. Y seguido íbamos para allá, a la playa. En los tiempos, sobre todo esta temporada, cuando comienza el calor, uno iba bastante y uno disfrutaba esos tiempos en el río, en la playa. Yo quiero hablarte de lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia nos habla de varios ríos que están registrados en las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla de varios ríos. Y quiero hablar un poco hoy acerca de algunos ríos que registra la Escritura. Número uno de los ríos que registra en el libro de Génesis es el río llamado Pisón. La Biblia dice que este río estaba en el Edén. Este río, y tenía 4 brazos que a su vez cada uno de ellos era un río. El primero era precisamente con este nombre Pisón. Este río, dice la Escritura en el libro de Génesis, que recorría tramos donde había oro, donde había berilio, donde había ónice, es decir, piedras preciosas. Recorría este río. El río número 2 que registra en el Génesis es uno llamado Gihón, que en hebreo significa rebosante o que sale a borbotones. Es decir, un río que rebosa, un río que el agua la saca con gran fuerza. El tercer río registrado es uno llamado Hidekel. Hidekel es un río que describe la palabra que siempre corre, o un río que siempre fluye. Es la descripción de este río. Y el número 4, el más conocido, es el río Éufrates. El río conocido o cuyo significado es fructífero. Un río que siempre se abre paso y que siempre fructifica. ¿Por qué hablo de esto? Voy a avanzar un poquito para llegar al punto que quiero compartir en esta noche. La Biblia nos enseña que en el huerto del Edén, ¿verdad? No es el huerto, no es como nosotros lo podemos imaginar. Cuando nosotros hablamos de un huerto, pensamos en un pequeño lugar donde podemos sembrar, no sé, tomate o algunas plantitas ahí podemos tener.
Un huerto es un lugar pequeño para nosotros, pero no para Dios. El huerto del Edén, dice la palabra, que tenía de sí mismo 4 ríos que regaban todo el huerto y había vida en él. Entonces no es como nosotros lo imaginábamos. Dios lo creó como un lugar grande, con sus propios ríos, como un sistema de riego. La gran mayoría de nosotros, cuando vivíamos en nuestros países, sabíamos que la siembra dependía de la temporada de lluvia. Si no había lluvia, ciertas siembras se podían echar a perder. No solamente en Génesis se habla de ríos, sino en Apocalipsis capítulo 22 verso 1 al 2 se habla también de un río. Y yo quiero que leamos ahí Apocalipsis capítulo 22. Hoy quiero, más que una prédica, quiero traer un poquito esta enseñanza para llegar al punto que quiero transmitir en esta noche. Apocalipsis 22, 1 al 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice la palabra que este río sale del trono de Dios y que las hojas de los árboles dice que son para sanidad de las naciones. En Génesis vemos que Dios habla de ríos, en Apocalipsis habla de ríos, pero también en el libro de Salmos, los hijos de Coré nos hablan también de un río que ellos visualizaron. Salmos capítulo 46, versos 4 al 5. Quiero que vayamos a Salmos 46, verso 4 al 5. Dice la palabra: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El verso 4 dice que del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Aquí habla de un río que está en la ciudad de Dios, donde Dios mismo está. Y dice la palabra que es un río de gozo. Y sus corrientes, dice la escritura, alegran la ciudad. Pero si nosotros vamos a analizar geográficamente, este río no existe físicamente. No lo encontramos en el mapa. Este río que los hijos de Coré mencionan en este salmo no se encuentra físicamente en Jerusalén. No hay rastros de este río del que están hablando o están visualizando los hijos de Coré en este pasaje. Sin embargo, David también nos habla de otro río que él vio. Esto está en el libro de los Salmos 65, versos 9 al 13. Si va conmigo a la escritura, Salmo 65, 9 al 13, dice la palabra: visitas la tierra y la riegas en gran manera, la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales. La ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se viste de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. El verso 9 nuevamente dice que visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios. Aquí nos está hablando del río de Dios. No es el río que sale del trono de Dios. Aquí habla de otro río y David es el que está visualizándolo aquí. Ahora, los hijos de Coré y David vieron estos diferentes ríos. Pero si nosotros vamos a la geografía, estos dos ríos no se encuentran en Jerusalén. No están físicamente ahí, ya que el río más conocido en esa zona es el río Jordán. Por cierto,
Si uno va y analiza un poco acerca del río Jordán, se describe como un río turbio, como un río que no es muy claro, como un río que no es muy cristalino. Y por eso parece ser que en estos ríos que tanto miraron los hijos de Coré como David, no se tratan de ríos naturales, sino de ríos espirituales los que ellos vieron. El río que sale del trono de Dios, que alegra la ciudad de Dios, el río de Dios. Habla de ríos espirituales, no de ríos físicos. Hay otro río que registra la escritura con el profeta Ezequiel. Si vamos a Ezequiel 47, hoy los voy a hacer hojear mucha Biblia. Ezequiel 47, versículo 7 al 9. ¿Lo tiene? Ok, Ezequiel 47, versos 7 al 9, dice la palabra. Y volviendo yo, vi en la ribera del río que había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Yo quiero que veamos esto y no se me distraiga para que no pierda el hilo de lo que quiero compartir ya en un instante. Este río del que habla Ezequiel, dice la palabra que desemboca en el mar muerto, en el río Arabá, en el mar muerto. El mar muerto, si nosotros investigamos, es un mar cuya salinidad, es decir, tiene exceso de sal, por lo que no hay vida en ese río. Incluso hay fotografías de gente que ha ido a ese mar y literalmente puede flotar con tan solo sentarse en las aguas, de tanta sal que tiene. El cual este río dice, bueno, está registrado que este río no produce ni peces, no hay vegetación por ser muy salado, el mar muerto. Pero dice que este río del que habla Ezequiel desemboca en el mar muerto. Y cuando entran estas aguas al mar, dice que produce sanidad. Y Ezequiel mira que hay multitud de peces, de pescadores con sus redes. Y por donde quiera que pasaba este río, dice que veía sanidad a su paso. Estos ríos están registrados en el Antiguo Testamento. Ezequiel lo dijo, y lo vamos a profundizar un poco más, pero dice que él dice que todo el que nadar en ese río vivirá. Ahora, en el Nuevo Testamento nos narra una historia donde Jesús llegó un momento que fue a visitar el estanque de Betesda. Un estanque que no era río, no era arroyo, sino que era precisamente un estanque donde había agua, como lo dice la palabra, estancada. Pero que de vez en cuando, según la historia, venía un ángel, movía las aguas, y al mover las aguas se creía que la primera persona que entraba a las aguas era sana. Lo curioso es que a Jesús lo seguían multitud de personas, pero si analizamos quiénes seguían a Jesús, dicen que eran personas que habían sido ciegos, que habían sido mudos, que habían sido paralíticos, que estaban enfermos, pero ya no estaban enfermos. Seguían a Jesús. Pero cuando Jesús llega a el estanque de Betesda, curiosamente estaba también lleno de gente ciega, sorda, gente paralítica, gente enferma. Pero Jesús fue por una persona. Jesús fue a mirar a ese hombre que llevaba 38 años, según la Biblia, que no podía caminar. Ahí había ciegos, sordos, había gente enferma, esperando que el ángel moviera las aguas. Este hombre llevaba 38 años paralítico, esperando que las aguas se movieran. Pero de repente llegó Jesús. Jesús llegó ahí acompañado con algunos discípulos. Pero la palabra nos enseña
que él llegó y habló con este paralítico. Le dijo: ¿quieres ser sano? Me llama la atención que él le pregunta: ¿quieres ser sano? Señor, no tengo quien me meta al estanque. Señor, en lo que el ángel baja y mueve las aguas, otro más ya entró. ¿Quieres ser sano? La Biblia enseña que ese día que Jesús lo sanó, volvió después a esta misma región. Y me llama la atención lo que dice Juan capítulo 7 verso 38. Y con esto voy aterrizando a lo que quiero compartirte ya. Juan 7:38. Necesitaba hacer este preámbulo para poder explicar lo que quiero explicar. Juan 7:38 dice la palabra. Dice esto, vamos a leer desde el 37 para entrar en contexto. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ¿qué? De su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Hablamos de ríos que están en el Génesis. Hablamos de ríos que están en Apocalipsis. Hablamos de ríos del que habla Ezequiel. Pero ahora Jesús fue a un estanque, sana a un paralítico, pero ahora le está ofreciendo a la gente: el que tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no está hablando de un río que está afuera, sino de un río que está en el interior de la persona. Un río que no es externo a la persona, sino un río que puede estar dentro de la persona. Dice: el que cree en mí, como dice en la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El paralítico estuvo 38 años esperando que el ángel moviera el agua, moviera las aguas. Muchos ciegos, paralíticos, cojos, mancos estuvieron ahí esperando que las aguas se movieran. Pero Jesús en este pasaje ya no está ofreciendo, ya no está hablando de un río externo, sino de un río interno. ¿De qué está hablando? Está hablando del río del Espíritu Santo en nuestra vida, del río que está dentro de nosotros. Y hoy te quiero decir: yo no sé si tú vas a ser de la gente que espera que vengan a moverle las aguas, o la gente que decide tener al Espíritu Santo dentro de sí, para que dentro de sí haya ríos de agua viva. Haya ríos de agua viva. En estos tiempos, y siempre lo he dicho, yo no estoy en contra de eventos, y por favor no quiero ser malinterpretado. Yo incluso hemos hecho eventos, pero lo que siempre digo es: no podemos ser personas que todo el tiempo depende de que alguien venga a movernos las aguas, sino que somos personas que sabemos buscar la presencia de Dios, que sabemos buscar la presencia del Espíritu Santo, y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Me explico? Por eso muchas veces la gente anda buscando donde sea lo que puede encontrar en el lugar secreto. Yo no estoy en contra de predicadores, porque hemos traído predicadores, hemos hecho eventos, pero no podemos depender de eventos. No podemos depender de que alguien venga a movernos las aguas. Necesitamos tú y yo ser una iglesia que sabe meterse a las aguas. Dios le dijo a Ezequiel: métete a las aguas. Dice la palabra que se metió y caminó 1000 codos. Y los 1000 codos que caminó, dice que era solamente en los pies. Solamente los pies. Y sabes que mucha gente hoy en día solamente se mete al río de Dios dándole a los pies. Pero después dice que caminó otros 1000 codos y el agua le dio a las rodillas. ¿Sabes qué significa las rodillas? Significa oración. Significa doblarnos delante del Señor para buscar su presencia. Dice que después caminó otros 1000 codos y entonces el agua ya le daba los lomos. Ya él no podía depender de su cuerpo, tenía que flotar, tenía que depender. Eso significa dependencia de Dios. Hay momentos en los que vamos a soltar completa nuestra dependencia en Dios. Muchas veces nos va a costar confiar.
Muchas veces nos va a costar decirle: Señor, te entrego todo el control. Pero hoy Jesús nos ofrece el río del Espíritu Santo. Por eso el río que miraron los hijos de Coré y el río que miró David no era un río natural, sino que era un río espiritual. Yo creo que ellos estaban mirando en su espíritu un río, pero hablaban de la presencia del Espíritu Santo hoy. Amén. Hablan de la presencia del Espíritu Santo. No necesitas, y vuelvo al punto, no quiero malinterpretarme, pero no necesitas que alguien venga a darte una palabra profética. ¿Quieres una palabra profética? Aquí está. Métete a las Escrituras. Confiemos en la palabra. Busquemos la palabra. Gloria a Dios cuando un ministro nos da una palabra. Y gloria a Dios cuando esa palabra va alineada a lo que Dios nos ha estado hablando. Gloria a Dios, por eso creemos en el don profético. Pero no podemos depender de que nos muevan las aguas. Tenemos que ser un pueblo que sabe buscar la presencia del Espíritu Santo. Aún en estos tiempos, iglesia, lo necesitamos más, buscar la presencia del Espíritu Santo. Con razón Dios le dijo a Ezequiel: toda alma que nadare en este río vivirá. Toda alma que nadare en este río vivirá. Así que dile a alguien por ahí cerca: no esperes que te muevan el agua. Dile: no esperes que vengan a moverte el agua. Métete a las aguas. Metámonos a las aguas, iglesia. Toda alma que entrar en este río vivirá. ¿Sabes que hay cristianos que llevan años y años esperando que alguien venga a mover las aguas? Estoy esperando que alguien me dé una palabra. Estoy esperando que alguien me profetice. Estoy esperando que alguien me confirme. Métete con Dios, dobla rodillas, pídele a Él y Él va a contestar. Dios es un Dios que sigue hablando, que sigue haciendo milagros, que sigue respondiendo. Un Dios que provee, un Dios que no ha cambiado, dice la palabra, que Él es fiel. Él es fiel. No podemos pasarnos la vida esperando por alguien que nos dé una palabra. Yo sé que hay temporadas en las que a veces le decimos a Dios: Señor, necesito que me hables. Necesito que me hables a través de un ministro, a través de la Biblia, háblame, Señor. Yo sé que hay temporadas. Lo que estoy hablando es que no podemos vivir todo el tiempo esperando que alguien nos mueva las aguas. Estoy explicando, iglesia. No podemos esperar que un evangelista, que un profeta, que un predicador. Por eso muchas veces vemos cristianos que llevan años que no pueden avanzar. ¿Por qué? Porque solamente están dependiendo de lo que otros dicen y no doblan rodillas para buscar de Dios. Yo les decía el año pasado que este es un año en donde Dios ha estado trabajando en muchas áreas de nuestra vida y va a seguir trabajando, pero Él quiere que busquemos su presencia. No podemos estar dependiendo solamente de que alguien mueva las aguas. No podemos. Como iglesia tenemos que ser una iglesia que ora, que ayuna, que clama, que busca la presencia y la llenura del Espíritu Santo. No queremos una visitación, queremos ser una habitación. Que Él habite con nosotros siempre, que Él esté con nosotros siempre. No visita. No es lo mismo una persona que le visita a usted a una persona que vive con usted. Amén. No queremos visitación solamente, queremos una habitación para Él. Amén. El Espíritu Santo, iglesia, no viene a mover las aguas de un estanque. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es un río. Y el río fluye. El río corre, el río se abre paso. El río, dice la palabra, que todos los árboles que estaban al lado del río, dice en la visión de David, dice que todos esos árboles cobraban vida, tenían vida. Por eso también el rey David habla en el libro de los Salmos de que plantados en la casa de Jehová vamos a florecer. Amén. Ahora, es tu decisión, iglesia. Es tu decisión y mi decisión. O nos quedamos esperando que alguien nos mueva el agua en el estanque, o decidimos entrar al río de su presencia. No sé qué quieras hacer tú.
Pero yo sé que como iglesia sí queremos meternos al río de su presencia. No queremos estar esperando que un profeta, que un ministro, que alguien venga a provocar algo en esta ciudad, algo en nuestras vidas, algo en la iglesia. Yo les digo que cuando venimos a adorar al Señor, no pensemos en la canción solamente que nos gusta, que cante la que me gusta, aleluya. No, venimos a adorar a Dios. Nuestra adoración es para Él, amén. Ay, no, que la alabanza, que esto, que lo otro. No, usted viene a adorarle a Él. Amén. Usted viene a exaltar, venimos a exaltarle a Él. Por eso el libro de los Salmos dice: entrar por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Amén. Alabadle, bendecid su nombre. Eso es lo que habla la Escritura. El libro de los Salmos, Salmos capítulo 100, es un libro que nos da instrucciones de qué debemos hacer. Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de qué? De toda la tierra. Cantad alegres a Dios. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga con ese río de su presencia, amén, y cante alegre al Señor. Luego el verso 2 dice: servir a Jehová. Servir a Jehová, aleluya. Por eso aquí los servidores no tienen cara de limón, amén. Desde que usted llega le sonríen. Desde que usted llega le reciben bien. Porque venimos a servir a Jehová con alegría. Venimos a servir a Dios con alegría. Sonríe, amén. Dígale: Señor, yo vine a servirte. No diga vine a servir nada más porque para que no me estén llamando de que no fui. No, usted viene con alegría a servir al Señor. Amén. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Seguros? Tenemos que servir a Dios con alegría. Y luego el verso 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios, ¿con qué? Con alabanza. Dice que debemos entrar con alabanza. Por eso en el tiempo de la alabanza, de la adoración, usted no se la pasa en el teléfono. Usted no está texteando, checando el Facebook. Amén. ¿Por qué? Porque usted viene a adorar al Señor. Amén. Y dicho sea de paso, cuando yo estaba hace años en mi país, había entre la congregación muchas veces, bueno, no en todos, pero en algunos, había este pensamiento: ay, no, yo llego a la hora de la palabra. Muchos se perdían el tiempo de la alabanza y la adoración, en serio, porque pensaban que lo más importante era la palabra. Entonces, ¿qué le ofrecíamos a Dios? La palabra nos habla nuestras vidas, pero la alabanza, la adoración es lo que nosotros le ofrecemos a Dios. Es lo que le damos a Dios. Amén. Por eso no llegue tarde. Yo sé que los miércoles a veces se hace difícil por el trabajo, pero el domingo ya no hubo amenes. Aleluya. Sonría que Cristo nos ama, dice Gigi Ávila. Amén. Y como dice otro predicador, ¿va? Se siente como piedra, pero es maná, dicen por ahí. No lleguemos tarde, iglesia. Yo les digo una cosa, lo mismo que les digo siempre: si no es necesario, si no tiene un compromiso fuerte, no se desvele el día anterior. Porque llegamos el domingo a adorar a Dios y estamos. Les he contado esa historia de una señora, historia real, en mi país, una señora que trabajaba matando marranos, cerdos. ¿Ah? Pero en mi pueblo hay una palabra que se usa muy común, muy pueblerina, para referirse al cerdo. A veces usamos la palabra cochino o usamos la palabra cuche. Yo no sé si en algún país la usan. Espero que no signifique otra cosa en otro país. Pero decía el cuche, ¿no? El cochino, el cerdo. Y un día se quedó dormida en el servicio. Historia real. Y el predicador estaba ahí: gloria a Dios. Y la hermana dormida, y cuando pegan el grito, cuchi, 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 pensó que estaba ahí criando los cerdos. Cuidado, no se vaya a quedar dormido, amén.
A veces venimos a adorar a Dios, pero venimos sin ganas de adorar a Dios. Venimos cansados, desvelados. Mira, se la pasan a veces viendo Netflix hasta la 1, 2, 3 de la mañana. No, tenemos que administrar nuestra energía para venir a adorar a Dios y darle lo mejor, porque Él se merece lo mejor. Porque cuando Él fue a la cruz, Él dio lo mejor de sí, dio su vida, dio su sangre, derramó hasta la última gota de sangre por ti, por mí. ¿Cómo no le vamos a dar lo mejor? A veces decimos, no, yo amo al Señor, hasta que nos tocan el levantarnos temprano para estar el domingo en la casa de Dios. No hay amenes. Aleluya. Administremos nuestro tiempo, no llegue tarde. Amén. Yo les voy a confesar algo que muchos no saben. Yo tengo mi iPad y ya se los voy a decir públicamente, ya ni modo, ya. Yo tengo mi iPad y yo hago mis notas de los líderes que llegan tarde. Los tengo por fecha, quién llegó tarde, y aquí están. Se los puedo mostrar ahorita. No lo van a alcanzar a ver, pero aquí están por fecha, mire. ¿Ya lo vio? Mire, aquí están, por fechas, aquí están. Sé quién llegó tarde, quién no llegó. Cuando usted me mira con mi iPad y mi lápiz, no estoy escribiendo otras cosas. Estoy así, mire. Como dicen en mi pueblo, con un ojo al gato y otro al garabato. Yo a veces no le digo, pero sé quién vino y quién no vino porque no le dio la gana de venir. Nada más por eso, no tuve ganas. Ojalá que el Señor nos pudiera decir, no tengo ganas de salvarte. Y a veces nos confiamos que porque Dios no está físicamente, pensamos que Él no se da cuenta. Queremos ir a las naciones, pero no estamos dispuestos a sacrificarnos aquí. Queremos unción, pero no estamos dispuestos a meternos al río. Dios le dijo al profeta, métete al río. Y dice el profeta, y yo avancé 1000 codos y el agua me dio a los tobillos. Y avancé otros 1000 codos y me dio acá. A la cintura, al pecho, y luego tuvo que nadar. Dios no lo empujó al profeta. Dios le dijo, métete a las aguas. Y él se metió. Él caminó en las aguas. Me llama la atención que Dios es muy específico en muchas áreas de la palabra. Y nosotros queremos más de Dios, pero no estamos dispuestos a sacrificar por Dios. Yo sé, yo tengo mis notas. Si quiere que le dé su reporte, se lo doy personal. Aleluya. Ahí está. ¿Cuándo no vino? ¿Por qué no vino? ¿Y por qué no le dio la gana? Aleluya. Aleluya. Borrón y cuenta nueva. Desde mañana. Entonces cuando vea, y más, cuando me muevo por esa banca y estoy así, con apuntando. Y los tengo hasta con las horas en las que llegaron. Créamelo, lo tengo allí. ¿Sabe por qué? Yo no les digo nada, pero el día que venga, pastor, ¿qué es esto? A ver, venga, vamos a sentarnos. Nosotros, no, ese no es el libro de la vida, es un reporte terrenal. Pero ¿sabe por qué, iglesia? Porque queremos, mire, todos queremos más de Dios. Pero no estamos a veces dispuestos a sacrificar más por Dios. Por eso el cristiano que va a decidir meterse al río no va a ser un cristiano que va a esperar que vengan a moverle las aguas del estanque. Las aguas del estanque se pueden, si no se mueven, se apestan esas aguas. Las aguas de un estanque necesitan un movimiento. Usted puede ver una fuente de esas que hay en la calle, ¿verdad? Esas fuentes públicas, que si el chorro no está todo el tiempo moviéndose y el agua se queda así, al poco tiempo esa agua se enlama, se pone verde y apesta. Pero el río de la presencia de Dios en nuestra vida siempre está limpiándonos. Está limpiándonos. Ministros de casa, yo sé a la hora que están llegando. No me lleguen tarde. Los que tienen que estar 1 hora, lleguen 1 hora antes. Amén. Pastor, pero es que nosotros vivimos a 1 hora de distancia. Tenemos 3 hijos, los entendemos.
Hay muchos que ni casados ni hijos tienen y llegan tarde. Y otros casados, no los que están aquí cerquita, ellos llegan temprano, amén. Pero necesitamos sacrificar por Dios. Vuelvo al punto, yo entiendo que hay días que no vamos a poder, pero que sea la excepción y no la regla. Que usted se propone en su corazón: yo voy a la casa del Señor a servirle con alegría, voy a servirle con regocijo. Porque Jehová, y el siguiente versículo del libro de los Salmos, capítulo 100, dice el verso 5: porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Iglesia, ¿qué vas a decidir? ¿Esperar que vengan a mover las aguas o te vas a meter al río de su presencia? Si me ayudan en el piano, termino ya con esto. Nosotros necesitamos meternos al río de su presencia. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quizás te preguntas, ¿cómo puedo meterme al río de su presencia? Mira Gálatas 5, 16. Ahí nos enseña la palabra. Dijo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Al profeta Ezequiel dice la palabra que él se metió al río de Dios. Sin embargo, el paralítico estuvo 38 años al lado de un estanque esperando a que le movieran las aguas. Tú y yo no somos cristianos que vamos a estar más años esperando que nos muevan las aguas de su presencia. Jesús le dijo al paralítico: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? A veces nos las pasamos años. Yo no sé cuántos años llevas de cristiano, tal vez 5, tal vez 10, tal vez más. Pero no esperes más para servir al Señor. No esperes más para buscar más de su presencia. Este hombre estuvo 38 años al lado de un estanque. Al lado de un estanque. ¿Cuántos años has permanecido dentro de una iglesia y sientes que no hay todavía vida en tu vida? Estamos sobreviviendo, pero no estamos viviendo. No estamos disfrutando la vida. Y muchas veces simplemente vivimos, pero no hemos aprendido a vivir. No hemos aprendido a disfrutar la presencia de Dios. Imagínate, cosa tremenda, iglesia, que el Espíritu Santo que estuvo en la creación, que el Espíritu Santo estuvo allí cuando Dios dijo: hagamos al hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron allí. Y dice la Escritura que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora, dice un canto, se mueve en nuestro corazón. Qué privilegio que el Espíritu Santo de Dios, ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo Espíritu que estuvo en la creación, el mismo Espíritu que acomodó todo lo que Dios con su palabra dijo que fuera, el mismo Espíritu que estuvo allí, ahora está en nosotros. El profeta se metió a las aguas, pero ¿sabes qué? A Dios le gusta caminar con nosotros, y tú y yo tenemos que aprender a caminar con el Espíritu Santo. La palabra nos enseña que Dios caminó con Adán, con Enoc, con Abraham, con Noé, incluso con el pueblo de Israel en el desierto esos 40 años. Si tú y yo queremos, iglesia, que el río de Dios esté en nosotros, Pablo dice en Gálatas: andad en el Espíritu. En otras palabras, caminad con el Espíritu. Caminad alrededor, que Él camine con nosotros alrededor. En esta palabra hay una palabra que se usa, que es la palabra peripateo, que esta palabra significa que Él camina con nosotros, alrededor de nosotros. En el pasaje de Ezequiel se dice que el profeta caminó 1000 codos y después las aguas le dieron a las rodillas. Las rodillas, sabemos que el agua es un símbolo del Espíritu Santo, y ahí se refiere a tener una coinonía con el Espíritu Santo.
O sea que ya no es solamente la palabra peripateo, sino que ahora es la palabra koinonía, convivencia, comunión, amistad, compañerismo con el Espíritu Santo. Ezequiel también dice que luego caminó otros 1000 codos, pero en esta ocasión el agua le daba los lomos. Los lomos representan la fuerza. Debemos de caminar con el agua a los lomos, iglesia, sabiendo que nuestra fuerza no es nuestra, sino que dependemos de Él, del Espíritu Santo. Completa confianza en Él. Jeremías 17, versos 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esos árboles nos representan a ti y a mí, que cuando caminamos con la presencia del Espíritu Santo, dice, aunque venga la sequía, no dejará de dar fruto. En otras palabras, aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan temporadas, ¿verdad? Claro, vamos a vivir los procesos, los vamos a atravesar los procesos, pero la palabra de Dios va a permanecer en nosotros. Un proceso nos promueve o nos tumba, pero yo oro que los procesos nos promuevan a un nuevo nivel, que los procesos nos promuevan a un nivel de más intimidad con Dios. Yo sé que a veces esperamos prédicas, ¿verdad? Gloria a Dios, y vamos a conquistar. Pero hay prédicas que tienen que, enseñanzas que tienen que ir no solamente a nuestro espíritu, también a la conciencia, y decir: Señor, ¿qué debo corregir? ¿Qué debo hacer? Debo buscar más de ti. Iglesia, vayamos por más con Dios. Vayamos con más presencia de Dios. Es nuestra responsabilidad individual meternos más en el río de su presencia. No esperes que venga un ministro a moverte las aguas. Van a pasar años y vas a estar junto al mismo estanque. A Jesús lo siguieron multitudes que habían sido cojos, ciegos, paralíticos, pero ya no lo eran. Y en el estanque estaba rodeado de otra multitud, pero permanecieron ciegos, cojos, paralíticos. Porque cuando el Rey de Reyes, Señor de Señores, llegó ahí, llegó a buscar a ese paralítico, pero nadie más pudo observar quién era él. Lo miraron pasar quizás. Muchos religiosos estaban ahí, dice la palabra, que incluso cuando este paralítico fue sanado y levantó su camilla, lo criticaron y le dijeron: ¿por qué levantas? En lugar de ser agradecidos por el milagro que veían, lo criticaron porque estaba haciendo algo en sábado, en el día de reposo. Y era algo que estaban haciendo de manera religiosa, pero no de manera devocional. Y tengamos mucho cuidado, porque a lo largo de los años podemos convertirnos en personas religiosas si no estamos en comunión con el Espíritu Santo. Por eso la palabra nos enseña a renovar nuestro entendimiento. No dice conocimiento, dice la palabra entendimiento. Porque lo que entendíamos antes, si no lo renovamos, nos quedamos con el entendimiento pasado y no podemos comprender lo actual. Dígame si no, a veces se siente feo cuando no sabemos utilizar el teléfono, alguna red social. Tenemos en nuestras manos algo tan poderoso como un teléfono inteligente con tantas herramientas, pero si no lo sabemos usar, no le sabemos sacar provecho. Y muchas veces nuestro entendimiento tiene que ser renovado. ¿Son malas las redes sociales? No, realmente es cómo usamos las redes sociales. Yo sé que hay redes sociales que están destinadas para cosas contrarias y que de plano no las recomendaríamos, pero en general las más comunes depende cómo las uses. ¿Qué tiempo gastamos en redes sociales en lugar de estar buscando su presencia? En el estanque
La solución es esperar que Dios envíe a alguien a que mueva las aguas. Pero en el río tú tienes que tomar la decisión. O caminas o te quedas con el agua por debajo del tobillo. Estamos a entrar al río de su presencia, iglesia. Este año 2024, desde el año pasado lo dije, este año, líderes, servidores, iglesia, es un año, el número 7 del ministerio, donde le vamos a dar a Dios la excelencia, aún más excelencia, aún más excelencia en todas las áreas, en el servicio, en la adoración, en la búsqueda. Yo siempre he tenido este bendito problema. Si para las cosas del mundo podemos hacer las cosas bien, ¿cómo no las vamos a hacer para Dios? Si en su trabajo llega puntual, ¿cómo no va a poder llegar puntual a la iglesia? No hubo aménes. Yo les conté que en una ocasión alguien me dijo: pastor, llevo 17 años seguidos que me dan premios por siempre llegar puntual. Y le digo: ¿por qué nunca llegas puntual a la iglesia? No está aquí, no se preocupe, ¿ok? Ya no está. Le digo: ¿por qué nunca has llegado puntual a la iglesia? Necesitamos ser puntuales para lo de Dios. ¿O acaso no pensamos que Dios se merece lo mejor? No pensamos que Dios se merece nuestra excelencia, lo mejor. Vamos a dárselo, iglesia. Yo sé que a veces no va a haber ganas de venir a la casa de Dios. Yo lo entiendo, todos lo hemos pasado, todos lo hemos vivido. Yo recuerdo una vez un amigo que decía que un día su mamá le dijo, él le dijo a su mamá, le dijo: mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y le dice la mamá: sí, mi hijo, a veces pasa, yo te entiendo, a mí también me ha pasado. Yo sé que a veces no hay ganas de ir a la casa de Dios. Le dijo: mamá, entonces hoy me puedo quedar en la casa. Le dijo: no, hoy vas a ir conmigo a la iglesia, sin ganas, pero vas a ir. O sea que a veces, aunque no haya ganas, quizás ese sea el día que Dios tenga un rema para nuestra vida. Quizás ese sea el día, como a Saúl le pasó, buscando las asnas del padre, se encontró con un llamado del rey. David, el día que estaba ahí, ¿verdad? Cuidando las ovejas, fue el día, ¿verdad?, que lo llamaron para ungirlo. Pero el día que fue a dejarle comida a los hermanos fue cuando escuchó que Goliat los estaba desafiando, y fue el día que cambió la vida de David. Quizás Eliseo, si se hubiera quedado en casa ese día y no hubiera salido a trabajar en el arado, Elías no le hubiera tirado el manto. Hay momentos claves en los que quizás Pedro ese día no pudo haber ido a pescar. A lo mejor el maestro no lo hubiera llamado. Hay momentos, hay días precisos donde a veces es Dios el que nos tiene esa cita, pero tenemos que entrar al río de su presencia, iglesia. Es tu decisión. O te quedas en el estanque o te metes al río de su presencia. Yo te invito, ponte de pie en esa noche. Yo solamente quiero que hagamos una oración antes de adorar un instante al Señor. Yo quiero que con esta oración, iglesia, le digamos al Señor: Señor, yo necesito más de ti. Señor, yo no me quiero quedar en el estanque. Señor, yo quiero entrar al río de tu presencia. En el estanque, el paralítico dependía que alguien lo metiera a las aguas, pero en el río el profeta tenía que avanzar. En el río el profeta era el que tenía que dar los pasos. En el río el profeta era el que tenía que ir caminando tan profundo como él quisiera entrar. Y tú y yo somos llamados a entrar a las profundidades de la presencia del Espíritu de Dios. Hay cosas que no van a cambiar si no nos metemos más con Él. Vamos a permanecer 38 años quizás como este paralítico al lado del estanque, y nada sucedió hasta que llegó Jesús. Pero hay quienes deciden meterse a las aguas. Este año decidamos meternos más a las aguas.
confiar en Dios, aprender a depender de Él. Dile: Señor, quizás, yo no sé si quizás estás batallando con las finanzas, no sé, alguna área, pero dile: Señor, yo quiero aprender a depender más de ti. Vamos, habla un instante con papá. Dile: Señor, ayúdame, Padre. Yo necesito más de ti. Necesito más de tu presencia. Necesito entrar al río de tu presencia. Necesito entrar al río de tu presencia. Ese río que miró David, que miraron los hijos de Coré. Un río que no era un río natural, sino un río espiritual. Ellos con anticipación pudieron ver el río del Espíritu Santo, del que Jesús habló: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, iglesia, el Espíritu de Dios va a comenzar a hacer milagros. Va a comenzar a moverse aún más en esta casa. Hemos visto oraciones contestadas, pero vamos a ver milagros. Vamos a ver sanidades. Vamos a ver el mover sobrenatural del Espíritu Santo en las vidas. Yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Yo sé, iglesia, que necesitamos entrar al río de su presencia. Al río de su presencia. Al río de su presencia. Aleluya. Al río de su presencia. Esa es la encomienda que tenemos como iglesia. Trae la presencia a mi casa. Cuiden mi presencia. Cuiden mi presencia. Cuiden mi presencia. Cuidemos su presencia. Cuidemos su presencia. La presencia del Espíritu Santo. Vamos, vamos, en un acto profético. Métete a las aguas. Métete a las aguas. Dile: Señor, yo no quiero estar toda mi vida al lado de un estanque. Yo no quiero estar con la indecisión de qué es el área que arde en mi corazón. Padre, dame una misión y trabajaré por cumplirla. Dile: ayúdame, Espíritu Santo. El río de tu Espíritu en mi corazón. El río de tu Espíritu en mi corazón. Ya no es un río natural, es el río del Espíritu fluyendo en ti. Es el río del Espíritu, iglesia. Oh, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El enemigo quiere estancarte. El enemigo quiere que haya estancamiento. Un agua estancada huele mal. Un agua estancada apesta. Pero el río de su presencia limpia, 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 limpia constantemente. Limpia constantemente. Vamos, dile: Espíritu Santo, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti. Quiero más de ti. Hoy es el día de decisión. O te quedas al lado del estanque o te metes al río. Pero yo te aconsejo: métete al río de su presencia y cosas van a cambiar. Cosas van a cambiar. Oh, yo creo que vamos a ver milagros. Prepárate, iglesia. Oh, milagros, milagros, milagros suceder. Vamos, adórale más. Adórale más. Adórale más. Dile: Señor, yo quiero más. Yo quiero más de tu presencia. Depende de tu actitud, de mi actitud. ¿Cómo vamos a estar delante de su presencia? Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dile: yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de tu presencia. Aleluya. Vamos, no te quedes detrás del estanque. No te quedes al lado del estanque.
Levántate, camina al río de su presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, adórale, adórale, iglesia. Un instante más. Dile, yo quiero más de ti. Yo quiero que arda mi corazón como en el principio. Dile, aquel día en el que te conocí, cuando me rescataste, me sacaste de la vida en que andaba. Vamos, vamos, dile, yo quiero más de tu presencia. Dile, Señor, usa mis manos, úsame para llevar tu palabra, úsame para predicar tu palabra. Vamos, dile, usa mi vida, Señor. Vamos, iglesia. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, que sacies mi alma. Aleluya. Yes, yes. Samaritana, Sí, Señor. también deseo Amén. que sacies mi alma. Así como Jesús le dijo a la samaritana, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías del agua con la cual nunca más tendrás sed. Que sacies mi alma. Aleluya. Como aquella mujer Espíritu Santo, samaritana, Espíritu Santo, también deseo que sacies Espíritu mi Santo. alma como aquella mujer. Oh, Vamos, toma un instante, iglesia. samaritana, Pídeselo a Él, también pídeselo a Él. deseo que sacies mi alma como aquella mujer. Ahí donde estás, iglesia. Samaritana, Yo oro por aquellos corazones también deseo que un día ardían por su que presencia. sacies mi alma Quizás una como circunstancia, aquella mujer. algún proceso apagó ese fuego, Samaritana, esa pasión, pero oro que vuelva a arder. Oro que vuelva a arder el fuego de su presencia. Que vuelva a arder el fuego de su presencia. El fuego de su presencia. También deseo Espíritu que Santo, sacies mi alma. podrás como poner tu mano en tu aquella corazón. mujer. El Espíritu Santo, Samaritana, dile, aviva el fuego. también deseo Dile, ayúdame. que sacies Quiero que mi corazón alma. arda por ti. También deseo Quiero el fuego de tu que presencia. sacies mi alma. Espíritu También Santo, quiero más. Quiero más de ti, quiero más de ti. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sacies mi alma, también deseo Aleluya. que sacies mi alma. Bendito eres, Como Dios. aquella mujer Bendito eres, Dios. samaritana, Espíritu Santo. también deseo que sacies mi alma. Como Espíritu aquella Santo. mujer Queremos más de ti. samaritana, Queremos más de ti. también deseo Más de que tu sacies presencia. mi alma. Me rindo, Más. te entrego por completo mi vida. Más de ti en nosotros, Señor. Hoy mi Más de alma tu está presencia. sedienta de ti. Dame de beber, que lo necesito.